La banda cambiaria. Información sin reservas. Y en esta entrevista larga y después de haber repasado un poco lo que fue el día conmemorado o de recordado, como quieran llamarlo, el Día de la Industria, les queremos acercar una entrevista que realizamos con Silvina Batakis, quien fue durante un mes ministra de Economía de la Nación, en esos aciagos momentos donde renuncia Martín Guzmán, no se conocía quién iba a ser la ministra de Economía. Bueno, durante un mes lo fue Silvina Batakis, y luego de la asunción de Sergio Massa en ese ministerio, ella pasó a ser la presidenta, la titular del Banco Nación Argentina. Esta semana estuvo en Rosario, Álvaro, y tuvimos el gusto un poco de una larga charla con ella. Sí, estuvo presentando líneas crediticias del Banco Nación, reuniéndose con gerentes y con empresarios, recorriendo empresas de la ciudad para de alguna forma llevar adelante su plan, que tiene que ver, dice, con ajustar las líneas crediticias del Banco Nación, combinando un poco lo que son los distintos sectores productivos con el territorio, ¿no? Adecuando, tratando de ajustar cada vez más la oferta crediticia del banco a las empresas provincia por provincia. Así que bueno, estuvo trabajando acá en Rosario y pudimos hablar de todo, de lo que piensa del Banco Nación, de Vicentín, de la actividad económica en general y de lo que fue su transición en el Ministerio de Economía, donde fue designada en a principios de mes, cuando después de la renuncia de Martín Guzmán, y que la cambiaron cuando ella estaba volviendo de un viaje clave en Washington. Bueno, lejos de presentar alguna queja por ese tema, explica cómo en su rol de militante política ella asumió la responsabilidad que en ese momento le había tocado asumir. Bueno, la escuchamos entonces, Silvina Batakis. La banda cambiaria. ¿Qué te encontrás en el Banco Nación, digamos, recién asumida? ¿Cómo encontrás el banco? Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias por la entrevista. Mira, el banco, yo estuve haciendo, cuando apenas me dijeron que iba a tomar la presidencia del Banco Nación, estuve haciendo un análisis de la evolución, ¿no?, de distintos indicadores que tienen que ver con la penetración en el sistema financiero, con los distintos créditos, todos los indicadores clásicos del sistema bancario para el Banco Nación. Y la verdad que lo que nosotros notamos es que había habido un cambio de estructura hasta el año 2015, en el sentido de ser un banco que dé muchos más créditos productivos. Después, entre el 2015 y el 2019, la verdad que el deterioro fue muy fuerte, también por cuestiones de riesgo. Y lo que sucedió desde el 2019 hasta que yo asumí, la verdad que eso ya se había revertido, ¿no? Nosotros teníamos un banco que no había dado ganancias hasta el año 2019 y después ya en el 2020-2021 ya había tenido una utilidad. Así que en ese sentido, la verdad, con la tranquilidad de que efectivamente el banco está acomodado. Las situaciones fueron difíciles por la pandemia, no había tampoco tanta demanda de inversión, y lo que vino después en la pospandemia es un boom en Argentina en general de invertir, y bueno, esto por supuesto puso de vuelta al banco a pensar en líneas productivas, en distintos instrumentos, y hoy, tenemos la guerra, entonces todo esto afecta, ¿no? Pero en términos generales el banco está muy bien. Y está, en esta cartera, sobre todo en el último año, que hubo muchos créditos orientados, muchos pedidos de créditos orientados a la inversión. ¿Están viendo de ajustarlos, ampliarlos, modificarlos? Mira, yo cuando asumí, lo primero que hice fue mirar la carta orgánica del banco, ¿no? Y la carta orgánica es súper clara, es como una guía de hacia dónde uno tiene que ir, y efectivamente uno de los grandes objetivos es dar crédito para la producción, ¿no? Para todos los segmentos de la producción en todo el país, lo cual es un desafío enorme porque vos tenés sectores de Argentina que son productivos o más productivos para algunas cosas y otras para otros, entonces tener que diseñar esos instrumentos para distintos esquemas productivos, la verdad que no es fácil, y también porque los ingresos en los distintos lugares son distintos, ¿no?, los niveles de ingresos. Así que hacer esa combinación entre matriz productiva y territorio es complejo, y me parece que ese es el salto cualitativo que nosotros queremos darle ahora en este momento, ¿no? Pensar de diseñar nuevas líneas de crédito que tengan esa combinación. Pero sí, efectivamente, y los desafíos que tiene Argentina son enormes, ¿no? En materia de litio, por ejemplo, en el noroeste de Argentina, en materia de hidrógeno en la Patagonia,
Y después, bueno, las cuestiones más clásicas y también el sector del conocimiento. Es difícil financiar a los sectores del conocimiento porque en general no tenés grandes capitales que puedan servir como garantía. Y ese es un desafío enorme, que es un desafío que tiene el mundo, pero que nosotros queremos abordarlo también. Y con el tema del sector agropecuario, es un sector que se financió mucho, se financia en pesos, por ahí, bueno, tiene sus ingresos en dólares y estamos en un escenario de bastante restricción y de poca liquidación. En ese sentido, ¿piensan hacer así alguna sintonía un poco más fina sobre, lo hubo en algún momento, aquellos que retenían y no liquidaban, no tenían los créditos o tenían menos acceso? Digo, ¿hay alguna sintonía un poco más fina atendiendo a ese sector que es muy demandante de créditos Banco Nación? Sí. Igual, en particular, el Banco Nación, la verdad que tiene un vínculo muy fuerte con el sector agropecuario históricamente, ¿no? Históricamente. Claro. Y la verdad que nosotros queremos también seguir en esa línea de actuación. Sí, por supuesto, también queremos trabajar muy coordinado con el Ministerio de Economía, que por ahí es algo que sí no se daba. No sé históricamente, pero creo que en general la verdad que no se ha dado. Quizás en algún momento haya sucedido, pero en general no se ha dado. Nosotros ya, incluso bueno, en el mes que yo estuve como ministra de Economía, invitábamos al Banco Nación a las mesas de coordinación de la macroeconomía. Es un banco tan grande, el más importante por supuesto de Argentina, que tiene incidencia en la macroeconomía. Entonces esa coordinación es necesaria que la hagamos y nosotros la vamos a seguir haciendo. Por supuesto yo ya estuve hablando con el ministro Massa, pero también con el secretario de Industria y con el secretario de Comercio, para tratar de coordinar todas las acciones, porque sí te pasa, como pasa en todos lados en el sector público, ¿no? Que vos tenés alguien que está buscando determinadas asistencias y van a un ministerio, otro ministerio, y desde el gobierno nacional por ahí no se articula todo eso. Entonces nosotros sí lo que vamos a hacer es articular todo eso para que sea bueno para el país, digamos. El tema, por ejemplo, de los convenios con Santa Fe, esto que hicieron el programa Santa Fe de pie, que bueno, están casi todos tomados esos créditos. ¿Se va a ampliar? ¿Cómo están hablando con la gente de la provincia? Sí, por supuesto. Primero que la verdad que es muy bueno el programa. Es un programa que después fuimos replicando en otras provincias. Es un programa que tenía originalmente 26.000 millones de pesos y hoy debe estar utilizado en aproximadamente el 60%, entonces todavía le queda un camino para recorrer, pero por supuesto cuando estemos más cerquita de que se esté utilizando toda esa capacidad que se dispuso, vamos a trabajarlo con la provincia para hacer una ampliación. Sí, porque son muy buenos. ¿Y acá en la provincia alguna presentación especial? Digo, y ustedes están acá, digo, algún trabajo especial con la provincia, alguna línea con algún sector específico? Con todos los sectores, nosotros vamos a trabajar con todos. Yo siempre digo que los bancos tienen que ser el vehículo para concretar los sueños, ¿no? Los sueños ya sea de una familia, pero también del sector empresario. Lo que sucede es que por ahí la macroeconomía nuestra hoy en día no ayuda para que uno arriesgue y tome la decisión de invertir. Entonces eso es más complejo. Ayer cuando nos juntamos con todos los gerentes zonales de acá de Rosario, que eran 20 y pico, ¿no? No me acuerdo cuántos gerentes zonales son, lo que decíamos es que había que hacer un trabajo mucho más fuerte, duplicar el esfuerzo en materia comercial, ¿no? ¿Y por qué eso? No porque estén trabajando mal, todo lo contrario, la verdad que son sucursales que se mueven mucho desde lo comercial, pero cuando vos tenés una crisis internacional, que por supuesto pega también acá en Argentina, con esta macroeconomía que hoy tenemos, tenés que ser mucho más activo para poder lograr que se produzcan esas inversiones. Y eso lo tenemos que hacer en forma conjunta con la provincia, por eso la idea, bueno, ayer juntarnos con los gerentes. Hoy nos vamos a juntar con algunas empresas para conocer también las experiencias, para conocer también qué deberíamos hacer hoy en este contexto, a la vista de lo que ellos fueron teniendo como experiencia en todo este tiempo. Y además de eso, con la provincia, por supuesto, también para poder ver cómo podemos adaptarnos mejor al territorio. Esto que yo decía antes, el banco es un banco único, pero que tiene que adaptarse a los territorios, a las realidades productivas y también a los niveles de ingresos. Y en ese sentido, teniendo en cuenta eso, ¿no? De la realidad productiva de cada sector y demás, acá hay un entramado PYME bastante grande, te quería preguntar cómo está incidiendo un poco la política más macro en términos de tasas de interés y demás que fija el Banco Central, y cómo incide esto en los instrumentos que está ofreciendo el banco. Ya, sabemos de la coordinación, pues vos lo mencionás, ¿no? Digo, pero de qué manera puede afectar eso, ¿no? ¿Puede resentirse? ¿No? Sí, es compleja la situación en general, pero bueno, el Banco Central decidió la semana pasada hacer un aumento fuerte de tasas, aumenta casi 10 puntos la tasa de referencia,
Y la verdad que nosotros tuvimos que acompañar también en ese, porque además es una decisión de política monetaria del gobierno nacional y nosotros queremos respetar esa decisión. Entonces, nosotros, contestes de eso, aumentamos las tasas, aún así siguen siendo una de las tasas más bajas que hay en el mercado y en términos reales sigue siendo una tasa de interés negativa. El tema es lo que yo te decía antes, digo, en esta macroeconomía, al margen de que la tasa de interés real sea negativa, o sea muy competitiva, positiva si querés, pero muy competitiva, la verdad que es difícil tomar la decisión de invertir. Por eso lo que digo es que tenemos que ser como muchos más agresivos en el buen sentido de la palabra, de difundir más todos los instrumentos que tenemos y de animar a la gente a que invierta, porque además Argentina lo necesita. Me acuerdo la última presentación que se hizo acá antes de Agroactiva del Banco Nación, tu asesor, digamos, decía que invitaba a los productores no solamente a tomar créditos, sino a mejorar también el uso del banco en cuanto a prestación de servicios, en cuanto a los depósitos, como que se veía cierta brecha entre la búsqueda del Banco Nación como asistente crediticio, pero después a la hora de usar los servicios, eso a lo mejor iban a otros bancos, digamos, eso lo están viendo de cómo mejorarlo. Sí, estamos trabajando con las empresas vinculadas que tiene el banco. No hay esto del grupo Banco Nación como tiene por ahí el Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad la idea también es empezar a hacer que las empresas vinculadas sean partes de la familia en la oferta para todo el sector privado, ¿no? Las familias o el sector empresario. Y la verdad que en estos 2 años de pandemia yo siempre digo, ¿no?, que cuando vos tenés una crisis tan fuerte como la que tuvo el mundo, ¿no?, con la pandemia, en lugar de frenar los avances se aceleran. Claro. Y eso hizo que efectivamente hoy nosotros seamos mucho más tecnológicos de lo que éramos hace 2 años. Y por suerte el Banco Nación tomó ese desafío y me parece que logró incorporar todo el tema tecnológico muy bien. El avance que ha tenido, por ejemplo, la aplicación BNA+, ha sido impresionante. Es la aplicación que más usuarios tiene a nivel nacional, más de 7 millones de usuarios. Y en ese sentido, ese avance que por ahí lo vemos más en el banco, también está en las otras empresas, que tiene que ver con los seguros, con distintos servicios, bursátil, etcétera, etcétera. Y la verdad que sí, la idea es ofrecer en forma conjunta todas las herramientas, porque a veces hay desconocimiento, básicamente. No es que no se piense, sino que si no se conoce es muy difícil preguntar. Incluso para que las empresas puedan usarlas como cuenta sueldo, digo, utilizarla. Sí, nosotros también lo que estamos pidiendo cada vez que uno otorga un crédito o algún beneficio es la reciprocidad con el banco, ¿no? Que me parece que hoy el banco está a la altura de poder dar respuestas y eso es necesario. Un tema que siempre, digamos, está como pendiente, no solamente del Banco Nación, sino de todo el sector financiero, es el tema del crédito hipotecario, de poder dinamizar un poco el crédito, hacer más fácil el acceso a la vivienda. ¿Están pensando en avanzar hacia eso o algún producto similar? Sí, siempre está en análisis porque la verdad que es un gran problema que tiene hoy, sobre todo la juventud, ¿no?, en Argentina. Hablábamos hace un ratito con la gerenta general, con el subgerente y con la directora, que en general vos tenés las generaciones que hoy por ahí son personas que tienen 70 años, que a los 30 años podían acceder a una vivienda. En general, por supuesto, las situaciones son diversas, son complejas, siempre, ¿no? Pero bueno, podías, haciendo un esfuerzo, sacando un crédito y podías acceder a la vivienda pagando por ahí un crédito a 20 años. Y siempre ha sido como muy cíclico. Después de eso, siempre fue como muy interrumpido. Yo misma saqué un crédito hipotecario para comprar mi departamento a través del Banco Provincia de Buenos Aires. Pero, digo, me parece que es un instrumento que falta. La verdad que es un instrumento que falta en Argentina. Y hoy por ahí el valor de las propiedades, también quizás por la pandemia, está bajando un poco en dólares. Entonces, podría pensarse en eso, pero bueno, lo estamos analizando. Más teniendo en cuenta también la experiencia de los créditos UBA, ¿no? Como eso también impactó en el imaginario, digo, en lo que ocurrió con eso, digo, ahí también hay cierta reticencia y cierto miedo de parte también de la demanda del crédito, ¿no? Sí, ahí con los créditos UBA lo que me parece que la verdad que no se entendió de parte de las autoridades anteriores es que Argentina tiene un problema estructural de inflación. Y la verdad que o fue ingenuo, no sé qué es lo que se pensó, pero sí, la verdad que es un problema, ¿no?
El grado de morosidad que tiene el Banco Nación con los créditos UBA, la verdad que es muy bajo, muy bajo, apenas un 1%, o sea, la gente paga con muchísimo esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, pero la verdad que siempre se privilegia no perder la vivienda. Entonces por ahí lo que hacen esas familias es restringirse muchísimo en otras cosas, sacar otros créditos y seguir pagando, ¿no? Es un problema, la verdad que los créditos UBA es un problema, pero la solución tiene que ser integral, no puede ser parcial, y es una herramienta que surgió del Banco Central de la época de Macri, ¿no? Y que tiene que tener una respuesta desde ese lado o legislativa. Es muy difícil, y sí es cierto que apenas uno piensa en un crédito hipotecario, piensa en la solución de cómo tiene que ser de los créditos UBA. Te pasamos al tema que cada vez que viene alguien del Banco Nación le preguntamos, que es el de Vicentín, digamos, cómo están, bueno, el Banco Nación hasta ahora venía pensando en la posibilidad de habilitar, de que el juez habilite un cramdown, con una fuerte crítica a lo que fue el concurso del juez Lorenzini, y batallando un poco para que se abra la posibilidad de una intervención del Estado o mixta con acreedores. ¿Van a seguir en esa línea? Sí, en primer lugar, nosotros somos respetuosos de los tiempos de la justicia, así que en ese sentido todavía nosotros no sabemos qué es lo que está pensando la justicia, ni cuándo va a disponer a hacer algo, digamos. Así que en ese sentido tenemos que esperar. Y en segundo lugar, nosotros la salida que nosotros queremos es que sea primero una salida integral y que efectivamente sea para proteger a todos los trabajadores, directos e indirectos, ¿no? La pérdida de esa empresa para toda la región y más allá de las influencias de la provincia de Santa Fe, la verdad que sería enorme, ¿no? Porque la cantidad de trabajadores involucrados es muy fuerte. Nosotros sí, por supuesto, el Banco Nación es acreedor privilegiado, entonces es como que nosotros tenemos la bala de plata, ¿no? Pero básicamente nosotros vamos a esperar a ver qué es lo que dispone la justicia, y en segundo lugar tratar sí o sí de encontrar una solución que sea a favor de todos los productores. Y en ese sentido, digo, ¿tienen una propuesta elaborada de cramdown, digo, para participar del cramdown, llegado el caso, se habilite esa posibilidad? Digo, ¿hay en estudio eso? ¿O? En realidad se están estudiando distintas alternativas, todas, ¿no? De un abanico bastante amplio, pero bueno, nada, tenemos que esperar lo que dice la justicia, básicamente. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Esta, la propuesta que hace Vicentín junto con las tres cerealeras, Bunge, ACA y Viterra, la que presentó en el concurso, que bueno, finalmente la Corte Suprema de Santa Fe lo puso en suspenso, sigue no siendo la solución que quiere. Y es un desguace, ¿no? Es un desguace de la empresa en donde la única parte que funciona bien se la quedan unos poquititos y se propone hacer un pago que termina siendo una estafa, ¿no? Porque lo que se quiere hacer con eso es recuperar algunos fondos, pagarle a algunos acreedores muy poquititos, mucho más de lo que se les debe, y en realidad a los grandes acreedores de todo eso pagarle a, no sé, 200 años, 400 años, una deuda por el 20%. O sea, nosotros de ninguna manera podemos aceptar eso. Pero no solamente por la responsabilidad institucional del Banco Nación, sino además porque es una estafa para la sociedad, ¿no? Es pérdida de trabajo seguro. Y están viendo en ese sentido también cómo se está moviendo la causa penal, porque bueno, acá en Rosario la causa penal en la que no está el banco porque viene por otro lado, ha tenido imputados, tiene cierta actividad, pero de la que se ha llevado adelante en Buenos Aires, en Comodoro Pino, no hay demasiada. Sí, no, nosotros somos respetuosos de la independencia, así que la verdad que tampoco nos hemos metido. Yo no sé si vos queríamos llevarte un cachito un poco más a la economía y bueno, y consultarte un poco. Vos mencionabas al principio cuando decías, bueno, estamos en un contexto de crisis, de guerra, esta macro está complicada. Un poco cómo estás viendo de acá a fin de año, digo, ya un poco ya entrado el segundo semestre, cómo estás viendo a partir de la nueva conducción de economía, cómo estás viendo hasta el final de año, ¿no? Sí. A ver, en primer lugar me parece que uno tiene que tener como bien un diagnóstico de qué es lo que
que pasó y por qué estamos acá, ¿no? Y yo, incluso por ese mes mío que estuve en el Ministerio de Economía, siempre decía, ¿no? El gran problema que tiene hoy Argentina, si me permiten ponerle algún tipo de ponderación, es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La verdad que ese crédito que toma la gestión anterior nos va a generar muchos disgustos por muchísimos años, Creo que eso es lo más fuerte de todo. Después, por supuesto, la pospandemia, los reacomodamientos geopolíticos a nivel internacional hacen que Argentina tenga que ubicarse en un escenario totalmente distinto, y eso afecta. Y la guerra con el tema de los precios, por supuesto, también, ¿no? El tema energético y el tema de alimentos es un problema que generó inflación a nivel mundial. Argentina ya tiene sus problemas estructurales de inflación, pero por supuesto le agrega presión. Y el tema energético le agrega presión en materia de demanda de divisas y también de demanda de pesos. O sea, se generan conflictos o tensiones como muy fuertes dentro de la economía. Y en ese sentido me parece que el ministro Massa lo que está haciendo es tratar de alguna forma apaciguar esas tensiones. Me parece que está bien, digamos, es el camino acertado. Seguramente yo lo acompañe a Washington ahora el 12 de septiembre. Él va a arrancar antes porque va a tener como una pequeñas reuniones con grandes empresarios de Estados Unidos en materia productiva, en materia petrolera, en materia de litio, en materia de turismo. Y yo me sumaré nada más que para lo que es la agenda en Washington. Pero la verdad que me parece que es el camino que hay que tomar, y me parece que todavía no hay conciencia en Argentina de lo que es vivir en un mundo en guerra, ¿no? Por supuesto es una guerra que es bilateral, pero la verdad que nos afecta a todos, ¿no? Europa hoy se prepara para pasar el invierno más difícil prácticamente de toda su historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros acá estamos aislados, por suerte, en ese sentido, no sé si aislados, pero sí alejados, ¿no? Pero las presiones que va a generar eso van a ser muchísimas. Nosotros, el problema energético, básicamente lo que pasaba es que se llevaba buena parte de la caja mensual que tiene el Tesoro de la Nación para poder comprar esa energía cada vez más cara. Piensen ustedes que hasta antes de la guerra el millón de BTU costaba $8 y después pasó a costar $51, ¿no? Argentina en promedio en este tiempo gastó $30 aproximadamente, ¿no? Y la verdad que esto también es por las demoras que hemos tenido nosotros en nuestra propia infraestructura. Argentina necesita muchísimas infraestructuras. A veces tampoco creo que somos conscientes los argentinos de que somos el 7º país en materia territorial en Argentina, ¿no? Somos un país enorme y el gas lo tenemos súper lejos, y bueno, hay que hacer gasoductos y así como esa obra, muchísimas obras de infraestructura. Entonces, el tema de la demanda natural que tenemos en Argentina de gas va a estar resuelta internamente cuando se termine ese gasoducto, que esperemos que sea para el año que viene, una parte, aunque sea, que ya va a dar cierta oferta, pero mientras tanto tenemos que importar gas, y ese gas, no sé, aumentó tanto el precio que es muy difícil no pensar que se vayan dólares por ahí y pesos del Tesoro de la Nación. Y eso hace, por supuesto, que se restrinjan otras cosas, ¿no? Ahora, bueno, hoy justo hablábamos de las temperaturas estas de frío acá en Argentina, pero en particular en Rosario. Uno lo que puede observar es que efectivamente va a haber una menor demanda energética a partir de que pase esta última ola de frío, y ahí uno puede reacomodar un poco las cuentas, ¿no? Y también, por supuesto, el ministro Massa está en negociaciones con todo lo que tiene que ver con la cadena agropecuaria, porque claramente no es el momento en donde suelen liquidar en la cadena agropecuaria, ¿no? Entonces, bueno, ver también si desde ese lado se tiene esa noticia de poder acceder a dólares. Te quería preguntar, yo me acuerdo cuando asumiste como ministra, las primeras cuestiones que mencionabas eran los 2 vencimientos de agosto y septiembre, que eran como los más duros, los más críticos, que de alguna manera si se pasaba eso, de alguna manera se podía. ¿Estaríamos como pasando esa ola? ¿Todavía falta esa situación crítica que vos mencionaste en ese momento? Digo, ¿se estaría como pasando? Sí, la verdad que sí, porque la Argentina tiene mucha liquidez en pesos, y en ese sentido también la estrategia que se armó con el Banco Central de que el Tesoro sea el que ofrezca tasas de interés positivas por encima de las tasas de interés del Banco Central permitió que ya en julio las licitaciones sean muy buenas. Yo la primera licitación que tuve era una licitación muy chica, pero que la verdad en ese momento aprovechamos
para no solamente renovar ese pequeño monto, sino para tomar mucho más que nos permitiese ya tener como un colchón para apaciguar estos otros vencimientos. Y la verdad que el ministro Massa también hizo una estrategia similar, como teniendo un corredor de tasas con el Banco Central, que tiene que ver con la tasa del Tesoro, la tasa del ELIC y la tasa de pases, que vaya acompañando al Tesoro a poder hacer esas renovaciones. Así que en ese sentido, sí, son buenas las noticias. ¿Y qué evaluación un poco haces de tu intervención en el Ministerio de Economía en un momento complicado, ¿no? Sí, la verdad que fue un momento complicado, intenso, muy intenso, no teníamos ni fines de semana, dormíamos muy pocas horas por día, eran 3 horas por día aproximadamente, porque la verdad que la situación era muy compleja. No sé, la verdad que si me preguntan lo volvería a hacer, creo que hay como una responsabilidad institucional que uno tiene que cumplir. Yo soy militante política y me parece que esa responsabilidad uno la tiene que tener. Y si me preguntasen de vuelta lo volvería a hacer. Creo que sirvió como esa transición a que efectivamente se ordenase la estructura del gobierno nacional de modo tal de que se pensase de acá hasta fines de la gestión. Así que en ese sentido, como que yo me estoy contenta y tranquila con lo que hice, ¿no? Y bueno, la política se reordenó, se reacomodó y tomó esta decisión que es la mejor decisión que se podía tomar. Así que en ese sentido, bien. Desde el punto de vista económico, hacer una evaluación de solamente una intervención de un mes es muy difícil, ¿no? Por ahí estas cosas puntuales de esta definición del corredor de tasas que hoy continúa. También esto de explicarle a cada uno de los ministros que la situación es compleja, que ellos tienen que ayudar, que tienen que aportar. A mí me acuerdo que me sorprendió mucho esto de que no haya una cuenta única, ¿no? Que también Massa insistió hace unos días, no con ese nombre, pero él lo dijo de otra forma. Y la verdad es que uno tiene que lograr que haya como un cuerpo muy sólido entre todos los ministerios, entendiendo cuál es la situación y siendo súper eficientes. Argentina necesita, el sector público argentino tiene que ser eficiente. Creo que es algo que demanda mucho la sociedad. Yo siempre digo que cualquier estado que no tiene sistema tributario no tiene destino, ¿no? Los países más pobres del mundo son los que no tienen sistemas tributarios. Y Argentina tiene un sistema tributario que por supuesto hay que mejorar, tiene que ser más progresivo. Digo, hay muchas cosas para analizar desde ese punto de vista, pero lo que sí la sociedad reclama es que demos buenos servicios de parte del Estado. Creo que con la pandemia también quedó claro que el sistema sanitario argentino, es una respuesta de eso, ¿no? De que Argentina, con tantos años de transitar un sistema sanitario público, estuvo a la altura de lo que demandó una pandemia, algo inédito a nivel mundial, ¿no? Pero la población demanda que seamos más eficientes todavía, y me parece que eso se logra con mucha articulación y con cuerpo único. Me parece que eso es algo que nos falta en Argentina, en el sector público, que tenemos que transitarlo. Se notó en términos políticos, incluso también de administración, eso que vos decís, un poco la coordinación, no solo con los ministerios, sino también con los distintos organismos que interactúan con economía, ¿no? Pero también en este último tiempo, y bueno, y un poco en base a lo que vos decís, en este último tiempo, tanto por izquierda como por derecha salieron a correrlos están ajustando. Un poco cuál es la respuesta a eso, ¿no? Digo, hay mucha crítica sobre eso, y al final venía un ajuste. Mira, la verdad es que yo no creo que sea un ajuste y creo que es malo los desequilibrios. En la vida son malos los desequilibrios. Y uno tiene que tener un Estado que sea contracíclico. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto en una situación como fue la pandemia, uno tiene que saber que el déficit es un instrumento de la política económica. Y lo utilizaron en todas partes del mundo. Todos los países en el año 2020 y 2021 terminaron con déficit. ¿Pero por qué? Porque es un instrumento de la política económica. Ahora, pensar que uno puede vivir en forma permanente en desequilibrio es una locura. Pero es una locura incluso para cada uno de nosotros. No podemos vivir desequilibrados todo el tiempo. Y el Estado es lo mismo. No podemos vivir en desequilibrio. Nosotros lo que necesitamos hacer es transitar un camino hacia el equilibrio, ¿sí? Y esto no tiene que ver con ajuste, es entender cuál es el estado que tenemos y cómo lo queremos diseñar, cómo lo queremos planificar. La verdad que también sí, es algo que siempre digo, ¿no? Planificar en Argentina es algo que por ahí nos ha sido esquiva la concreción. Nosotros en el espacio donde yo estoy, por supuesto, tenemos ADN de planificación. Pensemos en los planes quinquenales.
y el ministro Guado de Pedro habla mucho de planificar la economía, de planificar el territorio, de pensar qué queremos de acá a 30 años. Pero siempre nos es difícil, quizás por la macroeconomía que tenemos. Pero necesitamos planificar y necesitamos planificar el equilibrio, ¿sí? Nosotros, la responsabilidad fiscal, digo, si no queremos tener responsabilidad fiscal, la oposición cuando dice esto, ¿qué quieren? ¿Que seamos irresponsables fiscalmente? No, nosotros queremos equilibrio y responsabilidad fiscal, que son cosas naturales, deberían ser naturales en Argentina. Bueno, vos justamente estabas en el área de relación con las provincias y lo que uno se ve que aparece o emerge una tensión entre las provincias y la nación justamente por el tema de los últimos recortes que se han hecho al presupuesto público. ¿Ves que ahí hay alguna complicación? Yo creo que no. Primero que siempre es histórico también en todos los países federales hay tensión entre los estados provinciales o estaduales con el gobierno nacional. Ustedes piensen que de los 200 países que hay en el mundo, una veintena nada más son países federales y obviamente los gobiernos son distintos, ¿no? Y además entre estos 20 países es muy difícil hacer una comparación. Pero piensen ustedes que en el año 2020 se termina de concretar que las provincias tengan 15 puntos más de coparticipación. Primero por un fallo, que bueno, la provincia de Santa Fe fue uno de los líderes en ese juicio que se le lleva adelante al gobierno nacional, y después, en el año 2015, la Corte Suprema de la Nación saca efectivamente ese fallo. Cristina Fernández de Kirchner hace un DNU para que todas las provincias reciban esos 15 puntos de coparticipación. Macri hace un nuevo DNU, volteando el DNU de Cristina, y lo que hace es pagarle esos 15 puntos de coparticipación solamente a 3 provincias, y al resto de las provincias les hace un cronograma por el cual en el año 2020 empiezan a cobrar. 15 puntos de coparticipación es mucho, la verdad que es mucho, y en ese sentido las provincias hoy, por suerte, la verdad que yo sé esto, siempre lo celebro y siempre los hablaba con cada uno de los gobernadores, las provincias tienen equilibrio fiscal, todas las provincias hoy en día, ya sea las que reciben mucha coparticipación respecto del total de los recursos que tienen las provincias, o las que tienen menos, como pueden ser las provincias petroleras, que tienen un mix, ¿no? Tienen los recursos de coparticipación, los recursos petroleros y los recursos propios. La verdad que también el tema de las petroleras mejoraron bastante por el tema del precio del petróleo. Pero digo, hoy todas las provincias están en equilibrio fiscal. Pero eso no quiere decir que no necesiten mucha infraestructura, que es lo que decíamos hace un rato. Y las obras de infraestructura que se necesitan son muy caras, son enormes, ¿sí? Yo cuando paso, no tan seguido, pero cuando paso por el túnel subfluvial, siempre digo, ¿cómo se podían hacer estas obras? Y nosotros hoy no estamos en condiciones de encarar esas obras. Para encararlas uno necesita tener un poco de estabilidad macroeconómica, necesita mucha asistencia del gobierno nacional y quizás alguna complementación con los gobiernos provinciales. Pero la verdad que las provincias hoy están bien y sí entiendo la preocupación por la parte de las obras, de las intervenciones, no en cuanto al dinero, porque la coparticipación es automática, es diaria, sí. Eso está totalmente garantizado que va a seguir siendo así, pero sí por ahí, por la ralentización, que por ahí van a tener las obras nacionales, pero que de ninguna manera se van a frenar tampoco, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito de las temperaturas, tiene que ver también con que el Estado Nacional va a necesitar menos pesos y menos dólares para ponerlos en energía. Y esto va a hacer que efectivamente podamos volver a un ritmo de obras interesante para las provincias. Básicamente las obras que hace el Gobierno Nacional son en las provincias. Yo, de mi parte, la última era ver en esta tensión un poco entre las políticas para tratar de frenar la inflación, que llevan implícito a lo mejor alguna consecuencia en materia de actividad económica, si a pesar de eso piensan que a fin de año, que este año se va a crecer o va a terminar el año con alguna actividad. Sí. Argentina, la verdad que es extraño país en donde efectivamente cuando los otros países les va mal, Argentina crece. El año pasado fuimos el país que más creció a nivel mundial y yo creo que este año lo estamos viendo en los distintos indicadores de la economía real, ¿no? Primero que tenemos una tasa de desempleo bajísima, en algunas provincias prácticamente de pleno empleo, los despachos de cemento son altos, la utilización de la capacidad instalada también está en los máximos niveles,
Y uno lo observa cuando recorre, ¿no? Que la actividad económica está a pleno, así que sí, efectivamente este año la economía argentina va a crecer. Lo que necesitamos es que crezca con más distribución de eso, ¿no? Porque esto no quiere decir que nosotros no seamos conscientes de que hay buena parte de la población que le está costando muchísimo llegar a fin de mes, y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar la forma de que efectivamente tengamos una distribución y que ese crecimiento económico llegue para todos. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.